peones del adversario están en las casillas del mismo color que el propio alfil. Probablemente esto es la principal ventaja posicional en finales de alfiles del mismo color. El alfil del bando superior puede constantemente atacar a los peones débiles. Por otro lado, el alfil del bando inferior está muy limitado por sus propios peones. Habitualmente el bando inferior tarde o temprano entra en su swan y está obligado a permitir el acceso del rey enemigo a su campo o sufrir pérdidas materiales que determinan el resultado de la partida. Para ganar, las blancas tienen que entregar el turno de juego. Alfil E2. Después de alfil G6. Alfil D3. Alfil H7. Alfil F1. Y ahora en el caso de sí. Alfil G8. Sigue. Alfil E2. Alfil F7. Alfil F3. Alfil G6. Menos. Alfil G2. Alfil F7. Alfil F3. Alfil E8. Alfil D3. O. Alfil D7. Alfil C2. Alfil E6. Alfil D1. Alfil F7. Alfil F3. Alfil G6. Alfil C2. Alfil H7. Alfil B3. Alfil G8. Alfil D1. Alfil F7. Alfil F3. Y las blancas ganan. En la siguiente partida las blancas ganaron con un método parecido, aunque un poco más complicado. Alfil E1. Sí. Alfil C7. Alfil C3. Sub-swan. Alfil B6. Jugada única. Alfil H4. Sí. Alfil C7. Decide. Alfil G3. Alfil B8. Alfil E1. Alfil C7. Alfil C3. Y sí. Alfil D4. Alfil D8. Alfil E3. Alfil G3. Alfil D4. Alfil H2. Pierde y alfil A1. Por alfil G1. Alfil B2. Alfil F2. Y 7. Alfil E1. Alfil B2. Alfil G1. Alfil A3. Alfil F2. Alfil D6.
alfil E1, alfil C7, alfil C3, alfil E7, alfil G3, alfil F6, alfil H2, alfil G7, G5. Después de alfil H8, alfil G3, alfil G7, alfil E1. Muere el peón A5. Alfil F8. Alfil captura E5. Las blancas han ganado el peón, ahora realizar la ventaja es fácil. Alfil E7. Alfil F6. Alfil B4. Interesante era E5. Con idea de E6, E7. Alfil C3. Alfil E7. Alfil captura A5. Alfil captura E5. B4. Alfil F4. B5. Jaque. Rey D6. Alfil C3. Lo más simple. G5. E5. Jaque. Sí. Alfil captura E5. Alfil captura E5. Jaque. Rey captura E5. Sigue. B6. Rey D6. Rey B5. Rey C7. Alfil A5. Jaque. Rey C8. Rey D5. C4. E6. C3. Rey C6. C2. E7. Alfil G5. B6. Las negras abandonaron. En esta partida las negras ganan con el método que sirve de enseñanza, aprovechando las debilidades de los peones D4 y G3. Rey D7. El rey se acerca al flanco de dama para que gracias al su swan se adentran en el campo de las blancas. Rey E2. Las blancas solo pueden esperar. Rey C6. Rey D3. Rey B5. Rey C2. A5. Rey D3. A4. Sí. Rey C2. Sigue. Alfil B4. O. Alfil F2. A3. Alfil E3. Rey C6. Y rey negro va a E4. Alfil captura B4. Rey captura B4. B captura A4. Rey captura A4.
Rey D3. Rey B3. B. Captura A4, jaque. Rey, captura A4. No salva. Rey C2. Rey A3. Subsuan. Alfil F2. Rey D4. Rey D3. Rey B3. Alfil F2. Rey B3. Alfil E1. Rey B2. Alfil F2. Rey C1. Acercando al peón G3. U. Rey E2. Rey C2. Alfil E1. Alfil C7. Alfil F2. Alfil A5. Alfil E3. Alfil C3. Alfil F2. Alfil D2. Alfil G1. Rey C3. Alfil E3, jaque. Rey D1. Sí. Alfil F4. Sigue. Alfil B4. Alfil D2. Alfil E7. Alfil F4. Rey E1. Rey E3. Alfil B4. Alfil E5. Alfil D2, jaque. Rey D3. Alfil G5. Ganando. Alfil F2. Alfil A3. Rey E3. Alfil C1, jaque. Rey D3. Alfil D2. Alfil E3. Alfil E1. Alfil F4. Alfil F2. Alfil E5. Rey E1. Rey C3. Rey E2. Rey B4. Rey F3. Rey C5. Alfil captura E3. Rey captura D5. Rey E4. Subsuan. Las blancas abandonaron. En esta posición las negras también logran entrar en el campo de las blancas. Alfil F8. Más duro es. Alfil C3. Alfil C1. Alfil E7. Alfil D2. Alfil H4, jaque. Sí. Rey H3. Sigue. Alfil F2. Alfil C3. Alfil E3. Rey G3. Alfil C1.
Rey F3. Alfil F6. Alfil E3. Rey H4. Alfil F2, jaque. Rey H3. Alfil E3. Alfil H4. Alfil D2. Rey H2. Alfil C3. Rey G1. Ahora todo está claro. Alfil D2. Alfil F2. No salvaj. Alfil C3. Rey F1. Alfil B2. Alfil H4. Alfil C3. Alfil E1. Alfil C1. Rey F1. Alfil B2. También es posible. Alfil H4. Alfil C3. Alfil E1. Alfil E1. Rey E3. Rey G2. Alfil A1. Alfil D2. Rey G3. Rey E2. Rey H4. Alfil captura F4. Rey H5. Alfil D2. Rey E6. F4. Las blancas abandonaron. No hay reglas sin excepciones, esto lo demuestra el siguiente final. H4. Curioso, pero exactamente esta jugada antiposicional da a las blancas chances para tablas. En otro caso las negras jugarían 1. Alfil E7 y luego G5 G4 con buenas posibilidades para tablas. Alfil E7. Alfil F2. Rey E6. Rey E2. Rey D6. Las negras quieren entrar al flanco de dama, pero es imposible. Rey D3. Rey C6. Rey C2. Rey B6. Rey B3. Rey A5. Alfil E1. G5. Jugada única, pero ahora queda muy poco material. H. Captura G5. H. Captura G5. F. Captura G5. Alfil captura G5. Alfil F2. Rey B6. Rey C2. Alfil F4. Rey D3. Alfil D6. Rey C2. Existía la amenaza 13. Rey A5 y 14. Rey A4. Rey A5. Rey B3. F4. No hay otra manera para fortalecer la posición. Alfil E1. F3. Alfil F2. Alfil E7. Alfil E1. Alfil G5. Alfil F2.
Sí. Rey, B6. Ay. Rey, C2. Ahora es fácil hacer tablas. A6. Alfil, captura, C5. Alfil, H4. Alfil, G3. Rey, B6. Alfil, F2. Alfil, E7. Rey, C2. Rey, A5. Rey, B3. Tablas.